Bien, muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo estudio de los profetas del siglo octavo. En días anteriores estudiamos una temática interesante sobre el profeta Amós, que en general nos hacía un énfasis especial en el tema de la injusticia social y entendíamos cómo eh, parte del propósito de la iglesia y de sus ministerios es tener una actitud y una posición de protesta y de denuncia ante la injusticia que puede darse en cualquier esfera de la sociedad. Gran importancia de la misión de la iglesia. Y bueno, siguiendo en esta temática y en este estudio de los profetas, hoy quiero que analicemos un poco de manera sintética y de manera muy puntual otro profeta que se desempeña en este siglo de oro de la profecía, que es el profeta Miqueas. Al igual que otros libros del Antiguo Testamento, eh, se han estudiado por parte de los comentaristas quién es el autor. Y aunque el nombre tiene un nombre propio, un nombre específico, eh, se ha llegado a una síntesis muy argumentativa sobre la autoría de este libro, que no es un solo personaje, sino que contiene una compilación de profecías anónimas para, digamos, reunida de varios profetas que se adhieren a esta línea de pensamiento y digamos que así como Isaías tiene un proto Isaías, un deutero Isaías y un trito Isaías, en Miqueas se reconoce la presencia de un Miqueas propiamente y un deutero Miqueas. Es decir, que se consolida, digamos, este escrito de este libro en el pensamiento oposición de dos Miqueas. Un Miqueas que se circunscribe al sur de Palestina. En este caso es un Miqueas que estamos hablando del sur y comprende los capítulos del 1 al 5, y un Miqueas que se refiere al reino del norte, precisamente Israel, y que se comprende en los capítulos 6 al 7. Es decir, que estamos encontrando, haciendo un análisis de los escritos, del estilo de redacción, del lenguaje de cada profeta, pues encontramos allí unos elementos muy importantes diferenciadores que nos permiten clasificar en dos el libro: un Miqueas judío y un Miqueas de Israel o del norte. Bueno, ahora hay unas razones importantes para eso. Por ejemplo, en los capítulos 1 al 5 se muestra una relación con Isaías. Isaías, profeta judío. Es decir, que este Miqueas judío y el Isaías judío tienen un lenguaje, tienen unas expresiones muy similares. Y en el capítulo 1 al 5 de Miqueas se identifica muy bien esta relación. Y los capítulos 6 al 7 que se atribuyen a un Miqueas del norte o israelita, tiene muy buena, digamos, relación o sinergia con Oseas, que es profeta del norte. Entonces, este es un argumento muy importante, digamos, hay un comentarista de nombre Van der Voort, holandés, que en sus estudios comprueba de manera sólida y consistente esta posición. Otro argumento importante que se encuentra son los datos geográficos. Por ejemplo, en los capítulos 6 al 7 se habla del norte, se menciona Samaria, pero en ningún momento se hace referencia al sur, ni a Sión, ni a Jerusalén, y esto, digamos que también sigue dándole mayor peso a los argumentos que estamos mencionando. Entonces, a manera sintética, este libro de Miqueas, respecto a su autor, podemos decir que contiene dos autores y que uno se concentra en su actividad profética en el sur y el otro se concentra en su actividad profética en el norte. En cuanto al contexto histórico y político, en Miqueas, digamos que los dos Miqueas tienen el mismo contexto, por llamarlo así. Ambos están concentrados su actividad en el último tercio del siglo octavo y estamos hablando más o menos del 730 al 700,
como digamos periodo importante allí de actividad de ambos Miqueas, y había unas características políticas muy comunes. Por ejemplo, para el reino del norte estaba Tiglat-Pileser III de Asiria, que digamos era el rey y el imperio que dominaba toda la zona de Siria y Palestina, y venía, digamos, sometiendo con impuestos al reino del norte desde el año 743 exactamente. Digamos que esta posición de servidumbre, de explotación frente al reino de Israel, provocó en ellos un deseo de rebelión y un deseo en algunos momentos de lograr romper este dominio. Y pues todo conlleva, como conocen la historia, digamos, a la conquista en el año 722 de Samaria, y digamos todo este proceso de deportación del pueblo de Israel en el 720, lo que da con la desaparición del reino del norte. Por ahí en el capítulo 7 de Miqueas se habla sobre esta promesa de salvación y de restauración para este pueblo del norte. O sea que el Miqueas del norte, capítulos 6 y 7, se concentra mucho en hablar sobre este pueblo que tiene estas dificultades. Ahora, el sur, Judá, digamos que tiene una relación importante con Tiglat-Pileser III también, en el año 734, y Judá acude a este rey de Asiria, digamos, por su conflicto en la guerra asiro-efraimita que estaba llevando, y en su deseo de independencia pide ayuda a Tiglat-Pileser. Obviamente esta ayuda estaba condicionada a un pago de impuestos que era, digamos, la contraprestación de cualquier estado que pudiera tener relación con el imperio dominante. Y esto lleva pues también con el tiempo a un deseo de liberarse. Digamos que esa carga de sometimiento imperial busca un deseo de liberación, y Judá también, digamos que se enfrentó a esta tentación que le llevó en el reinado de Ezequías a buscar una reforma y una rebelión, y esto condujo a la invasión del imperio asirio en el 701 por Sennacherib, que trajo, digamos, la tragedia y el fin para la vida del reino del sur. Ambos reinos fueron sometidos y llevados a cautiverio y deportación. Este ambiente político es común a la actividad de los dos Miqueas, en el norte y en el sur. Hay una diferencia ahí de años, pero digamos que el contexto que se vive es muy similar. Ahora, a estos datos políticos, y lo que quiero hacer énfasis en esta charla del día de hoy, que está concentrada en el capítulo 3 de Miqueas, versículos del 5 al 12, es propiamente en la clasificación que acabamos de hablar, el Miqueas judío, el Miqueas del sur. Y en este compendio, digamos, o en esta perícopa establecida, hay unos elementos muy importantes que este profeta le habla y le denuncia a la clase dirigente, a los líderes. Y como iglesia cristiana, como iglesia o pueblo de Dios, estas palabras de Miqueas a estos líderes del siglo VIII se vuelven para nosotros también unas palabras vivas, contextuales, que nos ayudan a evaluarnos y revisarnos a la luz de el deseo y la voluntad del Señor para su pueblo y para sus líderes. Creo que toda iglesia y todo liderazgo debe estar revisando constantemente estas palabras de Miqueas, porque dan un norte y una orientación clara sobre las actitudes que el Señor espera de sus líderes, sobre sus comportamientos éticos y morales, y sobre todo sobre su espiritualidad. Y eso es lo que vamos a hacer énfasis en el día de hoy. Como venía diciendo, en el contexto histórico que acabo de mencionar sobre los dos Miqueas, el Miqueas del sur tenía, digamos, unas características en su contexto del orden social muy particular. Por ejemplo, habían esa costumbre de que el poderoso, el que tenía capital, el que tenía dinero, el que tenía la tierra,
se adueñara de los terrenos de los más pobres. Era una costumbre de expropiación privada y muchas veces pública, porque era legitimada por los jueces de ese momento. Es como si se dictaran normas y leyes que favorecieran a los que tienen tierras para poder usurpar y para poder expropiar y para poder adueñarse de la propiedad de los más pobres. Y esto se presentaba mucho en este reino de Judá y en el reino del norte también. Pero como estamos concentrándonos en el sur, quiero anotar estas características. También adueñarse de las casas de los más débiles, de los que no tenían ese poder social de relación con los jueces y con los sacerdotes. También se presentaba en el orden social un maltrato a la mujer que era reflejado por la violencia que se expresaba hacia ella. También los niños eran promovidos o eran comercializados como esclavos. Hechos y aspectos sociales muy tristes y muy complicados que nos muestra el texto. Eso lo vemos en los capítulos 2, versículo del 1 al 11, y en el capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y los jueces, digamos, hablemos de los líderes, los jueces, profetas y sacerdotes, que su tarea y su misión es impartir justicia y derecho, lo que hacían era hacer la vista ciega y no denunciar estos hechos. Veían cómo eran explotados, cómo eran maltratadas las mujeres, cómo eran vendidos los niños y callaban. Y muchas veces eran cómplices de estos hechos. Y esto para el Señor significa una señal de injusticia, porque el Señor protege al débil, porque el Señor protege al desvalido, porque Dios cuida al que está en necesidad y sufrimiento. Y curiosamente los profetas que estaban junto a los líderes y gobernantes y junto a los jueces y sacerdotes eran profetas falsos porque callaban, eran profetas que avalaban y no denunciaban lo que estaba sucediendo, eran profetas que se acomodaban a la situación porque tenían sus bolsillos llenos, porque había comida en su mesa y solo pensaban era en su comodidad. Y lo más complicado y lo más difícil de esta situación es que estos profetas declaraban que el Señor estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, que el Señor estaba cuidando al pueblo, que el Señor bendecía y apoyaba todo esto que estaba sucediendo y esta prosperidad. Para eso Dios levanta a los profetas verdaderos y levanta un profeta como Miqueas del sur y Miqueas del norte para ir y denunciar. Y eso es lo que vamos a leer ahora en el texto bíblico. Entonces, esta predicación de Miqueas como profeta verdadero que va a llevar la voluntad de Dios, deja un mensaje inicial importante, y es que la prosperidad y la abundancia que puede haber en el reino de Dios y en el pueblo de Dios muchas veces va acompañada de prácticas que Dios no quiere. Dicho de otra manera, el culto, la misión integral de la iglesia, su eclesiología, su vocación de servicio a la comunidad y su crecimiento, digamos, como comunidad de fe, debe estar acompañada de la práctica de la justicia, que es lo que le da valor y es lo que Dios valora como parte integral de su iglesia. Y el profeta y el sacerdote debe estar dentro de su comunidad, vigilando que así se esté cumpliendo, y también en su sociedad a través de la denuncia. Esta es una gran enseñanza que nos deja Miqueas de entrada al analizar su contexto político y social. Bien, después de esta breve introducción sobre la composición del libro, principalmente su autor y el contexto político y social, quiero simplemente dar una anotación sobre la estructura del libro. Este libro se compone, digamos, se puede agrupar en 4 fases. Del capítulo 1 al 3 hablamos de las amenazas. Son profecías y textos de amenazas que vienen para el pueblo por su conducta, para los líderes por su conducta. Del capítulo 4 al 5 vemos promesas. Siempre, y es una recurrencia en el texto bíblico, que sumado a una amenaza hay una promesa.
Sumado a un castigo hay una salvación, una restauración. Ese es el deseo de Dios siempre en la historia de salvación que nos narra la historia del texto bíblico. Dios desea disciplinar por amor, por su gesed, por su misericordia a su pueblo, a sus líderes, a la sociedad, al ser humano que ha creado. Y en la segunda parte del libro encontramos la misma, digamos, relación dialógica. Del capítulo 6 al capítulo 7 encontramos amenazas, y del 7 al 8, 20 encontramos promesas. Es decir, que encontramos una relación de amenaza, promesa, amenaza, promesa. En los dos Miqueas, en el Miqueas judío y en el Miqueas del norte de Israel. Qué bendición tener un Dios que nos disciplina, que castiga, que entra en justicia, pero que también salva, que también restaura y que también da otra oportunidad. Y es la gran maravilla de estudiar este texto. Muy bien, ahora vamos a concentrarnos en la parte especial del Miqueas del Sur que les venía compartiendo, y vamos a leer el texto bíblico referente a Miqueas capítulo 3, versículo 5 al 12. Y dice el texto así. Vamos a leer una primera parte que es del 5 al 8. Capítulo 3, versículos 5 al 8. Y en esta primera parte del texto, Miqueas habla a los profetas. Habla a los profetas falsos. Y primero detalla cómo se comporta el profeta falso, y seguidamente a eso resalta cuál es su posición como profeta verdadero. Y esta es una actitud interesante que encontramos en el profeta judío, y es que con carácter denuncia y con ejemplo ratifica, y con su palabra, su posición de luz y de verdad. Y dice así, versículo 5: así dice el Señor a los profetas que extravían a mi pueblo. Cuando tienen algo que morder, anuncian paz y declaran una guerra santa a quien no les llena la boca. Por eso llegará una noche sin visión, oscuridad sin oráculo. Se pondrá el sol para los profetas, oscureciendo el día. Los videntes avergonzados, los adivinos sonrojados, se taparán la barba, porque Dios no responde. Yo, en cambio, estoy lleno de valor, de espíritu del Señor, de justicia, de fortaleza, para denunciar sus crímenes a Jacob, sus pecados a Israel. Ese es el primer mensaje que Miqueas le habla a los profetas falsos que están en el pueblo y cerca a los líderes y a los sacerdotes en el templo. Y en el primer versículo es interesante ver que la tarea del profeta es guiar al pueblo, es conducir al pueblo, pero irónicamente su función está dirigida no a dirigir, sino a extraviar al pueblo, avalando todas las prácticas de injusticia contra los pobres, contra los débiles, contra las mujeres, contra los niños, y no parándose en la línea y en la brecha, diciéndole a los jueces y diciéndole a los ricos y diciéndole a los sacerdotes: miren, esto está mal, hay que cambiar esto porque el Señor no lo quiere. Esa era la actitud de extravío de los profetas hacia el pueblo. Era vender una práctica social injusta, engañosa, y lo peor aún, avalando que esto estaba bajo la protección de Dios. Interesante cuando dice: cuando tienen algo que morder, anuncian paz. Es decir, cuando tienen en su boca, en su bolsillo y en sus intereses, cuando tienen la provisión, cuando tienen el alimento, cuando tienen el dinero, cuando tienen el beneficio, cuando tienen el favor de los demás, anuncian paz. Pero cuando alguien coloca en riesgo esa seguridad que tienen, ese poder, ese dominio, ese estatus, anuncian guerra, guerra santa. Es decir, cualquiera que afecte sus intereses, cualquiera que afecte sus dominios, su poder y su territorio, pues tendrá a Dios en contra de él. Qué gran engaño y qué gran mentira. Y es que esa precisamente era la condición de enemistad y extravío que estaban trayendo al pueblo de Dios. Y más aún, estaban creyendo que Dios estaba con ellos,
sabiendo que Dios no apoya la injusticia. Interesante esto. Interesante también que estos profetas falsos, además de no decir y anunciar lo correcto, su actitud los llevaría a perder la visión. Un profeta sin visión es un profeta perdido. Por eso dice el texto, versículo 6 dice, por eso llegará una noche sin visión, oscuridad sin oráculo. En medio de la oscuridad, el profeta pide la iluminación, la revelación del Señor para encontrar la luz. Pero un profeta que está en la oscuridad y no tiene oráculo, que no tiene la palabra del Señor, está perdido. Dice, se pondrá el sol para los profetas oscureciendo el día. En la oscuridad, y es interesante ver en el Antiguo Testamento cómo la oscuridad es el producto de no tener la palabra de Dios, de no tener la vista, de no tener la visión espiritual. Y es lo que en este texto Miqueas le dice a estos profetas. Videntes avergonzados, adivinos sonrojados, porque nadie les responde. No ven, no adivinan, y lo que dicen no se cumple. En cambio, dice Miqueas, yo en cambio estoy lleno de valor, de espíritu del Señor, de justicia, de rectitud, soy ejemplo. Estoy viviendo como Dios dice, de fortaleza para denunciar. Ustedes no denuncian, ustedes son cómplices. Yo en cambio estoy aquí en el sur para decirle a ustedes jueces, a ustedes sacerdotes, a ustedes ricos, a ustedes líderes, a ustedes gobernantes. Lo que hacen es injusticia y Dios ha quitado su favor. ¿Qué relación tiene esto con el contexto político que vivió el sur? Claro que mucha. Y su fracaso en su ministerio y en su territorio precisamente fue haberse desviado y haberse dejado llevar por estos profetas engañosos. Interesante esta primera parte. Continuamos con el análisis. Vamos a leer los versículos del 9 al 12, que es la segunda parte. Ya vimos que en este primer grupo de versículos, en este primer contexto, encontramos un mensaje a los profetas. Ahora Miqueas, judío, habla a los líderes gobernantes, a los líderes sacerdotes, a los líderes jueces, que habla a esa clase de dirigentes, de gobernantes que tienen una responsabilidad grande de impartir justicia, ese concepto de autoridad que Dios le ha delegado a ellos y que son responsables ante el mismo Dios de hacer valer la justicia y el derecho. Pues bien, Miqueas se para ante ellos también a darles un mensaje. Dice el texto así: escuchadme, jefes de Jacob, príncipes de Israel, vosotros que detestáis la justicia y torcéis el derecho, edifiquéis con sangre a Sión, a Jerusalén con crímenes. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes predican a sueldo, sus profetas adivinan por dinero, y encima se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? No nos sucederá nada malo, pero por vuestra culpa Sión será un campo arado, Jerusalén será una ruina, el monte del templo un cerro de breñas. Qué interesante este texto, porque Miqueas les dice a cada uno cuál es su delito. Jefes de Jacob, príncipes de Israel, ustedes detestan la justicia. Ustedes son promotores de la injusticia. Ustedes están en contra de los débiles, de los niños, de los huérfanos, de las mujeres. Ustedes están a favor de sus propios intereses, de sus propias acumulaciones de riqueza a través de la práctica de la injusticia. Ustedes que tuercen el derecho, que hacen leyes que van en contra de la verdad y de la rectitud. Qué palabra tan fuerte que Miqueas del sur les dirige. También les dice: ustedes edifican sus construcciones, sus palacios, sus rascacielos con
Con sangre significa a través de la violencia, a través de la expropiación, a través de quitarle al débil su tierra, de quitarle al campesino lo que posee. Ustedes también edifican sus templos y sus construcciones con crímenes, con violencia, con muerte. Esa es la tarea del profeta. Miqueas es un ejemplo para todos, porque ante los hechos de sangre, de injusticia, de corrupción, se para a denunciarlos directamente. ¿Qué mensaje para nosotros hoy, como iglesia? ¿Cuánta corrupción hay en nuestros gobernantes, en todos los gobiernos, locales, municipales, comunales, en el Senado, en el Congreso? ¿Cuántos de nuestros senadores cristianos están trabajando, denunciando la corrupción y la injusticia que se vive en todos los ministerios de nuestro país? ¿Cuántos de los profetas están dirigiendo cartas y documentos a todas las esferas del gobierno para denunciar lo que se está cometiendo contra los menos favorecidos? Es paradójico en nuestro país encontrar periodistas y líderes sociales que sin tener un sello congregacional o una correspondencia con una comunidad de fe propiamente, ejercen esta labor profética, ejercen esta labor de denuncia, esta labor de como voceros de Dios, clamar y solicitar el cumplimiento de la justicia y la verdad. Miqueas continúa y le dice a los príncipes de Israel: sus jefes juzgan por soborno. Los jueces dictan la verdad o la mentira, la condenación o la absolución a través del soborno, del dinero, a través de la corrupción. Y esto lo encontramos también en nuestro país hoy, en nuestras sociedades modernas. También le dice a los gobernantes, esos líderes religiosos que ustedes tienen a su lado, esos profetas, esos congresistas que ustedes tienen a su lado, ¿saben qué hacen ellos? Todo lo que les dice a ustedes en nombre de Dios lo están haciendo por interés. Eso no es la voluntad de Dios, eso es falso. Esas alianzas que ustedes están haciendo con esos partidos políticos de ciertas religiones, de ciertos movimientos espirituales, son profetas falsos. Están por dinero, están por poder, están por favores para sus propias comunidades, pero esconden dentro de sí su corrupción, su interés de tener dinero y de tener poder. Interesante esto. Un profeta que se levanta a denunciar y decirle a los gobernantes la corrupción que ellos mismos tienen y la supuesta ayuda y favor que ellos dicen tener de parte del pueblo de Dios, pues ese pueblo de Dios está constituido de falsos profetas. Hombre de carácter este Miqueas. Y también dice, y lo peor es que ellos les dicen a ustedes que Dios está avalando sus proyectos, que Dios está avalando su forma de conducir la sociedad, que Dios está avalando esas leyes. Y Miqueas dice, esto es falso. Por culpa de ustedes, gobernantes, por culpa de ustedes, jueces, por culpa de ustedes, profetas, por culpa de ustedes, sacerdotes, Sión será un campo arado, Jerusalén será una ruina, el monte del templo un cerro de breñas. Es decir, el templo de Jerusalén, es decir, los cultivos, la economía, es decir, sus construcciones, palacios, sus casas serán ruina, su economía será tierra seca, y su templo de adoración que ustedes consideran que es el lugar que Dios está avalando será un cerro
destruido. Y la historia muestra que así sucedió. En el 701, Sennacherib invade y destruye Jerusalén y su templo. Y toda esa gloria se vino a pique. Qué interesante la lectura del profeta del sur. Qué interesante para nosotros hoy ver nuestra sociedad como vive y respira en medio de la corrupción a todos los niveles. Corrupción muchas veces avalada por la misma iglesia, de diferentes denominaciones y diferentes inclinaciones doctrinales y dogmáticas. Pero la tarea nuestra hoy es, a través de este texto, evaluarnos como iglesia, evaluarnos como sociedad y tener la valentía, como decía el versículo 8, el mismo Miqueas. Yo en cambio estoy lleno de valor, aquí estoy siendo un valiente, del Espíritu del Señor, lleno de su poder, lleno de justicia y lleno de fuerza para denunciar sus pecados, para denunciar sus crímenes y para anunciar que el Señor llama al arrepentimiento. Hoy he querido enfocarme en estas amenazas porque el profeta nos enseña y nos muestra el camino de cómo hacerlo. Pero también, si seguimos estudiando el texto de Miqueas, vamos a encontrar que hay una promesa de restauración. Si arrepentimos, si buscamos el cambio, si enderezamos nuestras sendas, si amamos la justicia y respetamos el derecho, si cuidamos a las mujeres, a los niños, a los pobres, a los campesinos, a los más débiles, si promovemos una economía justa, una economía que no esté basada en quitarle los derechos a los que tienen los más débiles. Esa es la mayor injusticia. Necesitamos leyes, necesitamos ricos, necesitamos empresarios que no exploten a sus trabajadores, que hagan el bien. Necesitamos profetas y necesitamos sacerdotes que anuncien la verdad como debe ser. Agradecemos al Señor por este mensaje y porque su palabra es y será para hoy y para siempre. Bueno, espero que les haya gustado esta reflexión. Es lo que el Señor nos muestra estudiando en Miqueas, una pequeña porción del Miqueas judío, del Miqueas del sur, que está en el capítulo 1 al 5, y es un mensaje especial a los líderes, a los profetas, a los gobernantes, a las figuras de autoridad que tienen una responsabilidad ante Dios. También podemos encontrar en Miqueas mensajes hacia el pueblo y mensajes especiales para edificación. Muchas gracias por su tiempo y espero que sea de bendición este video. Saludos a todos.